Buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a retomar la materia de mecánica de suelos aplicada con el tema de prueba de carga en pilotes. Para poder hablar de la prueba de carga de pilotes, tenemos que hablar del procedimiento que se emplea, en el cual el dispositivo para dar la carga al pilote, una vez que está en la posición de prueba, puede seguir alguna de las siguientes variantes. La primera, que es la aplicación directa de la carga, colocando un lastre sobre una plataforma que descanse directamente en la cabeza del pilote. La segunda forma es la aplicación de la presión de un gato hidráulico cuya reacción la absorbe una plataforma lastrada, el peso de una estructura existente, una viga de acero anclada al terreno, generalmente por medio de dos pilotes, por mencionar algunas formas de hacerlo. Y por último, la tercera forma de hacerlo es mediante la aplicación de una carga por mecanismo de palanca, usando una viga piloteada en un extremo a la que se carga en el otro extremo. El lastre suele estar constituido por rieles, lingotes, bloques de concreto, depósitos de agua o simplemente peso de tierra. De los métodos empleados para la carga, ha de señalarse la dificultad de operación que plantea el primero de los citados, especialmente si han de seguirse, como es norma general, procesos de descarga, muy engorrosos con el sistema del lastrado, y muy expeditos, por el contrario, si se usan gatos. La secuela de realización de una prueba de carga en pilotes consiste esencialmente en cargar al pilote en incrementos hasta llegar al valor máximo previsto en la prueba, generalmente del orden del doble de lo que se estima que sea la carga de proyecto, y en medir por algún procedimiento los asentamientos correspondientes en la cabeza del mismo pilote. Cada incremento de carga deberá dejarse el tiempo necesario como para que el asentamiento prácticamente cese. El asentamiento de la cabeza del pilote se debe a deformaciones elásticas, recuperables al retirar la carga, tanto en el suelo como en el propio pilote, y a deformaciones plásticas que permanecen al retirar la carga del suelo. Estas deformaciones son las que causan generalmente los asentamientos excesivos en las estructuras y son, por lo tanto, las que deben evitarse. En una prueba de carga deben deslindarse los dos tipos de deformación, puesto que las deformaciones plásticas son las que realmente interesa definir en la prueba. Para esto es necesario efectuar procesos cíclicos de carga y descarga, durante los cuales el pilote llegue a cargas máximas cada vez mayores. En la figura que se muestra en pantalla y la figura siguiente pueden verse una gráfica que ilustra resultados típicos de una prueba de carga. En la primera imagen se ilustra el proceso de carga en incrementos, detallando los tiempos en que se colocaron y anotaron los asentamientos que produjeron. Cada incremento se dejó un lapso de 6 horas sobre el pilote, lo que se supone fue suficiente para que los asentamientos cesaran en todos los casos. La primera descarga se efectuó cuando la carga había llegado al valor de 35 toneladas. El asentamiento del pilote en dicha descarga se recuperó totalmente, lo que indica que era de naturaleza elástica. Al llegar en el nuevo proceso de carga a las 100 toneladas, se descargó de nuevo, quedando ahora un asentamiento remanente de 0.4 centímetros. La tercera descarga ocurrió al llegar el pilote a las 150 toneladas, con un asentamiento no recuperable de 1.75 centímetros. En la figura que se muestra en pantalla se ha dibujado la gráfica carga-asentamiento total, con línea llena. La gráfica correspondiente a los asentamientos plásticos aparece con un trazo de punto y raya. Esta última se obtuvo de los resultados de la primera parte de la gráfica, que se mostró en la figura anterior, que permitieron trazar en forma aproximada la trayectoria de descarga, de las que solo se conocen el primero y el último puntos. Con la deformación permanente en carga cero y el valor de la carga a partir de la que se descargó el pilote, se obtienen los puntos sobre la curva de asentamientos plásticos. En esta misma figura que se muestra en pantalla, se ilustra la obtención del punto correspondiente a la carga de 150 toneladas. Una vez obtenida la curva de asentamientos totales y plásticos contra la carga, pueden suceder dos cosas. Primero, que en las curvas se defina el punto de falla por un quiebre tan evidente que no haya duda respecto a la carga de falla. En este caso, lo único que se requerirá para determinar la carga de trabajo del pilote será escoger un factor de seguridad adecuado para dividir por él la carga de falla.
Este factor de seguridad es frecuentemente del orden de 2. Existe un segundo caso más frecuente, en el que no es fácil determinar el punto de falla, debido a la gradual del cambio dependiente de las curvas asentamiento-carga. En este caso es preciso definir lo que se considerará carga última del pilote por medio de algún criterio conveniente y hasta cierto punto arbitrario. Existen varias reglas de esta naturaleza. Las menos están elaboradas para aplicarse sobre la curva del asentamiento total. Las más se refieren a la curva de asentamientos plásticos. Algunas de las reglas de mayor uso actual son las siguientes. La primera, determínese la carga para la cual en 48 horas corresponde un asentamiento permanente no mayor de 0.5 centímetros y divídase ese valor por un factor de seguridad de 2, obteniendo así la carga de proyecto. Esta regla es del Departamento de Carreteras del Estado de Luisiana de Estados Unidos y del Departamento de Obras Públicas del Estado de Nueva York. La segunda, hágase la prueba hasta aplicar una carga doble, que es la que se desee que soporte el pilote en la obra. La prueba se considerará satisfactoria cuando dicha carga no produce un asentamiento total neto mayor a 0.025 centímetros por cada tonelada de carga aplicada, midiendo el asentamiento al retirar la carga después de 24 horas de permanencia, y está bien en el código de edificación de la ciudad de Nueva York. La tercera es obtenida la curva carga asentamientos plásticos, trácense tangentes a sus tramos inicial y final. La cara correspondiente a la intersección de los dos trazos, dividida entre un factor de seguridad de 1.5 o 2, será la carga de proyecto. Por último, la cuarta regla es: obténgase el punto en el que el asentamiento total comience a exceder de 0.125 centímetros por cada tonelada de carga adicional, o en el que el asentamiento plástico comience a exceder de 0.075 centímetros por cada tonelada de la misma carga. La cara correspondiente a cualquiera de estos dos puntos se considera la última del pilote. Para obtener la carga de proyecto, su valor deberá dividirse por 2 si el pilote trabaja bajo cargas estáticas, o por 3 si ha de estar sujeto a cargas dinámicas. Esta fue propuesta por el Dr. Nordlund de la compañía Raymond de pilotes de concreto. Ahora pasaremos al siguiente tema, que es deterioro y protección de pilotes. En este tema vamos a tratar brevemente las causas más comunes que producen el deterioro de los pilotes y los procedimientos que más se han usado para la protección de los mismos. Primeramente se tratará el caso de los pilotes de madera, a seguir con los de concreto y terminar con los pilotes de acero. La calidad estructural de los pilotes de madera puede verse afectada por pudrimiento, por ataque efectuado por insectos u organismos marinos, por abrasión mecánica y por acción del fuego. El pudrimiento de la madera es causado por el desarrollo de hongos en las zonas expuestas a periodos de humedecimiento y secado alternativos. La temperatura es otro factor que afecta al desarrollo de los hongos, considerándose que temperaturas entre 20 y 35 grados centígrados son las óptimas para su crecimiento. El pudrimiento de la madera es prácticamente nulo si el pilote permanece siempre seco, siempre saturado o si ha sido tratado químicamente para impedir el crecimiento de los hongos. Sin embargo, los tratamientos usuales tienen la desventaja de proteger la madera únicamente superficialmente, por lo que la parte interior está expuesta al pudrimiento una vez que se produce alguna discontinuidad en su protección superficial, como lo son los agujeros, cortes o zonas protegidas por abrasión mecánica. La regla práctica más segura es la de que el uso de la madera en pilotes debe restringirse a zonas bajo el nivel freático mínimo que se tengan en la zona piloteada. Pueden considerarse que no existe ninguna variedad de madera inmune al ataque de insectos y organismos vivos, de modo que el único procedimiento seguro para evitar el problema es el uso de tratamientos preventivos adecuados. Desde luego, esta forma de deterioro es particularmente grave en pilotes sujetos a la acción de aguas de mar, pues estas suelen contener una gran cantidad de organismos que originan deterioro de la madera. La protección de pilotes de madera se logra con dos métodos básicos, sujetos a multitud de variantes: o se envenena la madera con sustancias químicas que hacen inapropiada a la vida animal, o se le protege mecánicamente, por ejemplo cubriéndolas con metal o concreto. Los principales agentes de deterioro en pilotes de concreto son las sustancias susceptibles de producir destrucción o ataque al concreto, tales como algunos álcalis, ácidos o sales.
la acción mecánica de la congelación del agua del subsuelo, la descomposición química del concreto, especialmente si está expuesta a una acción de agua salada, y finalmente el manejo inapropiado en las operaciones de izado y colocación. Los métodos de protección para pilotes de concreto cuando se hacen necesarios consisten en el uso de pinturas, recubrimientos metálicos o de sustancias como la butina u otras similares. El principal enemigo de los pilotes de acero es la corrosión. Las principales medidas para evitarla son el aumento de la sección, pintar los pilotes con pinturas especiales o utilizar recubrimientos, sobre todo de concreto. Moderadamente se ha utilizado con gran éxito la protección catódica, sujeta por otra parte a problemas de conservación. Todo lo anterior hace necesario efectuar inspecciones periódicas de toda cimentación piloteada, a fin de constatar sus condiciones de conservación. Ya para concluir esta unidad vamos a ver el último tema, que es pilas. Los elementos que dan título a este capítulo se distinguen de los pilotes por su tamaño. Sin duda, tal distingo debe producir diferencias más fundamentales de comportamiento, pero estas no están hasta ahora suficientemente dilucidas, por lo que los criterios de cálculo de capacidad de carga y asentamiento son los mismos empleados en los pilotes. Entonces no existe entre pilas y pilotes una diferencia más sustancial que su diámetro. Las pilas suelen ser preexcavadas a mano o con maquinaria especial, pues sus dimensiones prohíben su hinca a golpes. El procedimiento denominado del pozo seco consiste simplemente en fabricar manualmente un pozo hasta el estrato resistente, convenientemente adecuado y de dimensiones tales que un hombre por lo menos pueda trabajar en su interior. Como su nombre lo indica, el método puede aplicarse en terrenos secos o en los que las filtraciones sean muy pequeñas. El llamado método de Chicago es una variante del anterior, en la que se va excavando el material hasta una profundidad del orden de 1 a 2 metros, según su consistencia. La excavación se adema con ladrillos verticales de madera, que se mantienen con anillos de acero. Se continúa después la excavación, repitiendo las operaciones de ademado en cada tramo. Al alcanzar el nivel de apoyo, suele ampliarse la base, para mejorar el poder cortante del elemento. El hueco así producido se rellena de concreto. Si las filtraciones de agua resultan grandes, puede usarse el método de Gow, en el cual se van introduciendo en el terreno secciones tubulares de acero, telescópicamente excavando a mano el material que va quedando dentro de cada sección. Los métodos de excavación a mano resultan muy costosos en la actualidad, por lo cual se han desarrollado últimamente máquinas capaces de construir pilas. Además, no tienen la limitación que la presencia de agua impone a los métodos manuales. Entre estas destaca la máquina Benotto, de patente francesa, que fabrica pilas del orden de 1 metro de diámetro. La excavación se realiza hincando un tubo exterior resistente, del que se va extrayendo el material usando una cuchara de almeja. El tubo se hinca con un efecto combinado de presión y rotación alternado, con lo que se asegura que no se adhiera al suelo. Al terminar la perforación se vacía dentro del concreto, a la vez que se extrae la tubería de perforación. Y es así como con esta técnica concluimos el capítulo 12 de esta unidad, por lo cual también terminamos la unidad 4. Y así concluimos esta clase. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.